¿Qué está ocurriendo con la economía en el cierre de año y en el comienzo de este 2013? ¿Cuáles son las perspectivas con algunas variables? Por ejemplo, el dólar, la inflación, las perspectivas de producción y un año en donde también el escenario internacional será central para entender cada uno de los pasos que se dan dentro de las propias fronteras. Será uno de los temas para hoy en Debate Industrial. También hablaremos de lo que ocurre con un sector bastante crítico durante este 2012, que es el sector inmobiliario, cuáles son las perspectivas y de qué manera quizás con las nuevas construcciones se pueden abrir expectativas distintas, y los precios, quiénes son los principales formadores, por qué cada día tenemos los números que conocemos, sobre todo con la famosa inflación del supermercado. Temas para hoy en Debate Industrial. Soy Néstor Esclausero y ya comenzamos a compartirlo. Alejandro Ropa es economista, integra el equipo de la Universidad de Moreno y además integrante de la Gran Macro, ¿sí? Sí, sí. Es el grupo de economistas allegados a FIM, no sé cómo decirle al gobierno, podemos decirlo de esa forma. Sí, digamos, de alguna forma defendemos o tratamos de explicar lo que está pasando, bueno, y también tenemos nuestras propias ideas sobre lo que falta, que también eso ayuda siempre a mejorar, ¿no? Algunos dicen que el gobierno en ese sentido es muy cerrado y que no admite otras opiniones de las medidas que se toman o de quienes se están llevando a cabo. ¿Es así o ustedes tienen otra experiencia? Mira, digo, yo fui funcionario hasta el año pasado y la verdad que nosotros hablamos con todo el mundo, digamos, sí hay una línea política que baja la presidenta de la Nación y en general los equipos económicos discuten técnicamente, pero la decisión política la toma la presidenta de la Nación como debe ser. A lo mejor no pasaba en otros gobiernos, en este gobierno por suerte es así. Pasa así. Y si alguien va y le dice, che, esto no me parece que está bien, o fíjate que de tal cosa quizás se puede hacer de otra manera, ¿hay espacio para eso? Mira, hay ejemplos, hay ejemplos importantes dentro del gobierno que ha pasado. Por ejemplo, en el año 2009 recuerdo que entre las medidas que se tomaron contracíclicas hubo una medida que la verdad que no dio los frutos que uno esperaba, que era este financiamiento que se dio a la compra de electrodomésticos. Bueno, este año con una crisis internacional importante no se ha tomado ese medio. O sea, que lo que se hace muchas veces es tomar nota de las cosas que se hacen y después, supongo yo, no estoy en el equipo económico, pero se ha tomado nota de eso y este año no ha pasado, sino se tomaron otras medidas que a lo mejor fueron más eficientes para que la crisis internacional no impactaran, porque en el 2009 la crisis internacional hizo que la Argentina creciera solo un 0,9% y este año vamos a estar bastante por arriba de ese número. Ahora, a ver, algunos de los que se oponen no están tan de acuerdo en el gobierno dicen la crisis internacional argentina afecta muy poco y de hecho los países de la región no tienen tanto problema en ese escenario, quizás los problemas son por cuestiones de fronteras adentro. Bueno, primer contraejemplo, Brasil no va a llegar al 2% de crecimiento este año. O sea, la economía más importante de la región ha tenido un impacto de la crisis internacional y también, creo yo, algunas medidas de política interna que se tomaron en el año 2010, un ajuste fiscal y monetario, que han impactado en el crecimiento. En cuanto a la Argentina, digo, el impacto es notable. ¿Por qué? Porque las medidas que se empezaron a tomar en la Argentina fueron a partir de marzo. En cambio, si uno mira la desaceleración de la economía argentina, empieza en octubre y noviembre del año pasado, justamente cuando cambia el ciclo ese que venía, no ascendente, pero la economía internacional no se estaba cayendo y a partir de septiembre, octubre, empieza otra vez todo el tema Grecia. Bueno, y hoy tenemos a Grecia, por ejemplo, en 4 años ya de recesión, cuando Argentina en el peor momento de la crisis del año 2001 estuvo en recesión menos de 2 años. ¿Qué va a pasar con el dólar? Digo, el dólar tiene por dos costados, en principio, así en líneas generales. Uno sobre su valor y otro sobre lo que es la venta para el mercado interno, digamos. Con el impacto, ahora vamos a hablar un poco de la cuestión vinculada al sector inmobiliario y demás. ¿Qué escenario hay? ¿Sigue lo que se llama el cepo, que sé que a la presidenta no le gusta, pero bueno? Mira, en cuanto a la política cambiaria, la Argentina ha tenido del 2003 para acá lo que se llama una política de tipo de cambio administrado, que se va, si uno analiza un poco el tipo de cambio y mira lo que está pasando con el real, en general siempre ha tratado de seguir la evolución del real. En los momentos de mayor apreciación del real, la Argentina a lo mejor aflojaba la devaluación, pero en los momentos, por ejemplo, de mayor devaluación del real, como fue a partir de julio, agosto del año pasado, la Argentina empezó a acelerar de a poquito, como hace siempre, la devaluación del dólar. Si uno anualiza la devaluación del dólar de los últimos 15 días, estamos en el orden del 20%, cuando el año pasado estaba básicamente al 10%. Con lo cual, lo que se debe hacer con este tipo de cambio administrado y de flotación es ir ajustando el tipo de cambio, devaluando a la medida de no perder competitividad. ¿Y eso sería cuánto?
Digo porque hay economías regionales que dicen nosotros ya estamos afuera del sistema porque con este dólar no nos sirve. Bueno, primero, las economías regionales tienen, aparte del tema del dólar, tienen un problema importante que tiene que ver con los costos de transporte. Hay otros costos, muchas no han hecho inversiones que deberían hacer en los años que lo deberían haber hecho, por ejemplo, 2005, 2006, donde había un tipo de cambio realmente muy alto. Entonces, lo que se está apostando hoy es a mantener un tipo de cambio competitivo, pero que la competitividad venga por otro lado. Bueno, el transporte es un tema clave. Acá todo el mundo viene y dice eso. Por la hidrovía, en el caso de todo el litoral, por lo que ocurre con los trenes. O sea, un flete de Tucumán a Buenos Aires es más caro que de Buenos Aires a Singapur, por decir algo, bueno, ¿no? Por eso me parece muy importante. Ahora hay toda una, digamos, todo lo que es la promoción industrial está por vencer su aplicación después de 30, 35 años y porque se entiende que una política de tanto tiempo tiene que haber hecho... Es más vicio que otra cosa. No sé si vicio, pero por lo menos esas empresas deben estar fortalecidas. Claro. Ahora, ahí me parece que sí, el problema es los costos de transporte. A lo mejor habría que trabajar una idea que tenga que ver con la mejora de los costos de transporte de las provincias aquí y que la promoción industrial, que tenga que ver con las excepciones de ganancia y el IVA, eso puede estar de nuevo. ¿Eso se termina? Eso, digamos, por lo menos en las últimas semanas eso está terminado y no hay ningún decreto ni una reglamentación que las extienda. Esto tiene que ver con que con San Luis, con Tierra del Fuego. San Luis, La Rioja, no, Tierra del Fuego es otra, es San Luis, San Luis, La Rioja, Catamarca y San Juan, creo. ¿Eso tiene que ver también con los proyectos para el oliva, con las nuevas plantaciones de grabación impositiva? No, ¿O son las plantas industriales? Exactamente, las viejas plantas industriales es una... Los famosos galpones vacíos de época Alfonsín. No sé si son galpones vacíos, pero algunas cosas se hacían raras. Esto es una ley que empezó con el gobierno del general Perón en la década del 70 y después que la dictadura militar la reglamentó y bueno, y se fue extendiendo en el tiempo. Tierra del Fuego es otro régimen. Es otro sistema. Alejandro, a ver, ¿y qué pasa con la inflación? ¿Cuál es la perspectiva con la inflación? Porque al bolsillo, a una carga impositiva para el sector medio, esto digamos, le afecta mucho y obviamente la inflación a todos por igual. Bueno, primero, creo no, estamos viendo ya hasta a fin de este año que los números que se vaticinaban que la inflación iba a ser del doble que el año anterior no se han dado. Digo, a partir de los últimos meses, y yo creo que tiene que ver mucho que los precios internacionales han bajado. Lo que repercute en la inflación en la Argentina básicamente es el impacto de los precios internacionales sobre los alimentos y lo que nosotros decimos que es la puja distributiva. Esto es que los trabajadores piden, por suerte, salarios altos y los precios, los empresarios, por la concentración económica, pueden pasar a precios esos costos. Si nosotros el año que viene tenemos una negociación paritaria en torno a valores menores que los de este año, incluimos ahí también el aumento del mínimo no imponible, con lo cual la carga a lo mejor tiene que ser mayor para el aumento de costos y de salario debería ser más para los salarios más bajos y a lo mejor un porcentaje menor si nosotros incluimos el impuesto a la ganancia para los de alto valor, tendríamos la posibilidad de tener por lo menos la puja distributiva controlada y tener niveles inflacionarios menores a los de este año. Pero bueno, la Argentina siempre es un país donde aquellos economistas, muchos lo hacen a propósito, dan pronósticos catastróficos y nunca se cumplen. Yo creo que en cuanto al nivel salarial, los salarios, si no pierden salario real los trabajadores, es imprescindible para el modelo económico. Ese sería el núcleo central de una negociación paritaria. Alejandro, gracias como siempre por venir. Muy amable. No, gracias a vos por invitarnos. Pausa, la primera, ya volvimos. Anticiparse es parte del negocio. En estas fiestas, adelanta la compra de regalos de tu empresa y aprovecha estos beneficios. Amplia variedad de productos, órdenes de compra para Garbarino y Garbarino Viajes e importantes descuentos por volúmenes de compra. Conectate con nuestros ejecutivos de cuentas. Garbarino, garantía de confianza. Para las próximas vacaciones, los hoteles Howard Johnson ofrecen promociones especiales. 0810 122 4656. 0810 122 4656. Howard Johnson makes you feel at home.
Roberto Arévalo es el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Roberto, gracias por venir. A ver, hablábamos recién del tema del dólar. Me parece que es el sector, el inmobiliario, el más afectado a partir de los cambios de las políticas del gobierno con respecto al dólar y el famoso cepo. Así es. Termina el 2012, comienza el 2013, ¿con qué expectativas? Las expectativas evidentemente no son halagüeñas en cuanto a que entendemos que va a seguir, digamos, en esta línea, ¿no es cierto? Sin perjuicio de lo cual, sin negar la realidad que nos ha tocado vivir, sobre todo en el tema de las unidades usadas, que fueron compradas en dólares después de tantos años de cambios de moneda, 5, 13 ceros, en fin, y que en general se tomó como unidad de valor, ¿no es cierto? Entonces, quitar esa cultura de la noche a la mañana es imposible. Muy duro. Con lo cual entendemos que esto en el 2013 puede estar continuando, perdón. Lo que sí alentamos la esperanza, que es lo único que no nos pueden quitar. Claro. Avisoramos en un futuro un reacomodamiento frente a este paradigma que ha resultado venir para quedarse, ¿no es cierto? No entendemos. Porque, a ver, hay una realidad y es, aquellos que han comprado viviendas pequeñas como inversión o que tienen unos dólares, creo que eso está parado. Ese tipo de sobre el usado prácticamente no se mueve casi nada. A ver, digamos, sí, las operaciones de compraventa de unidades usadas está totalmente, yo no digo paralizada, está trabadísima. Trabada, y en todo caso el que necesita, digamos, el que tiene que achicarse o agrandarse por X circunstancias. Siempre va a haber, y eso es uno de los postulados de la misma esperanza que tenemos, ¿no es cierto? La propiedad, hoy están los compradores y vendedores genuinos, claro, viendo a ver cómo pueden llegar al punto de encuentro. A veces pueden llegar y a veces no. Esto en virtud de la reingeniería que se hace para cada operación, donde las partes deben ponerse de acuerdo, sobre todo que, digamos, al no haber dólares, hay pesos y los pesos ¿a cuánto? son... ¿Y eso qué se hace? ¿A un precio del paralelo? Por ejemplo, 6.40, 6.50, 6... Sí, se está tomando a ese número, en todo caso un poco más, pero no tampoco, un poco menos, perdón. Pero cuando las operaciones se realizan en pesos y se toma ese dólar, claro, obviamente. ¿Y lo que más se vende es lo nuevo o lo que está en pozo? Lo nuevo, lo que está en pozo, exactamente. ¿Que se paga en cuotas mensuales o semestrales? Han tenido la posibilidad de reacomodarse con más rapidez al mercado, ¿no es cierto?, o a estas nuevas reglas de juego, y han venido especificando, cosa que seguramente continuará en el 2013. Tampoco es, digamos, demasiado positivo, ¿no? Ha habido también una restricción ahí. ¿Bajaron? ¿Se mantienen? Los precios se mantienen, porque al no haber oferta y demanda, los precios se mantienen. De cualquier manera, en este tipo de operaciones, con este marco que hay, obviamente hay propuestas, digamos, el que quiere vender brecha, tiene que bajar un poco. Claro, siempre ha sido así, la oferta y la demanda siempre se han manejado así. Los inmobiliarios ponemos un precio de tasación, que es técnico, ¿no es cierto?, le damos un valor, y de ahí siempre hay de acuerdo a la situación económica, o de acuerdo a este momento, digamos, siempre hay una variación en el precio que no indica el mercado, claro, obviamente. Sí, porque como cada operación es única e irrepetible, como siempre reitero, digamos, hay una contrapropuesta. Y si se tienen dólares, por ahí la contrapropuesta es un poco mayor de la que si se tienen pesos. Dígame, Arévalo, ¿qué ocurre con las inmobiliarias? Sé que muchas se achicaron, la gran mayoría achicaron, ya sea dejaron gente afuera, algunos achicaron el alquiler que tenían, hasta muchos se fueron a la casa a trabajar con la computadora y el teléfono. ¿Cómo está el sector dentro de esa realidad? ¿Cuántos números hay? Números no tenemos. En general, lo que sí vemos que se está realizando, yo también soy inmobiliario, así que estoy... ¿Usted cuánto personal tiene trabajando? No, yo el personal, en el caso mío, lo mantengo, ¿no es cierto? ¿Pero conoce de gente que ha echado gente? Hay gente que ha tenido que reducir personal porque, digamos, a lo mejor tenían muchos brokers, sobre todo en la parte, digamos, de los brokers, ¿no es cierto? De aquellos
y ha tenido que, obviamente, reducirlos de alguna forma, que fue una forma de achicar costos, más otras cosas que usted mismo la mencionó. Algunos que tienen sucursales, por ejemplo, han cerrado sucursales, pero porque no les resultaba operativa ya en ese momento, porque estaban utilizando, digamos, la intermediación en el usado, y han volcado todos esos productos a la casa central, por ejemplo, o a otra sucursal medianamente cercana. Digamos, se están ajustando, ¿no es cierto? Ahora, cerrar, pero usted dice que no han cerrado, o son pocas. Realmente no me consta las que hayan cerrado. No, realmente, entonces no quisiera... Dar un número exacto. ¿Qué ocurre con el interior? Digo, la situación del campo, las ciudades pequeñas y medianas. En el interior la situación es variable, porque hay provincias en las que, digamos, se han adaptado con mucha más facilidad, porque en el interior, durante muchos años, el tema del dólar no fue un tema prioritario, fue en realidad secundario. Se hacían operaciones en dólares, sobre todo en la parte de los campos, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, se han adaptado mucho, no solamente en las unidades nuevas, por supuesto, que se han especificado en un 70 y pico %, en el interior, sobre todo en las grandes ciudades como Córdoba, Rosario, que ha sido un polo inmobiliario importantísimo en los últimos años. Y las propiedades usadas, digamos, casas o departamentos, de alguna manera se han adaptado con más facilidad, ¿no es cierto?, al cambio que se ha producido con respecto al cepo del dólar. No con ello quiero decir que no hay dificultades, porque he hablado con colegas del interior, presidentes de cámaras del interior, que me han hecho saber, en algunos casos, que... hay gente que está muy enojada. Están con dificultades. Muchos colegas suyos, yo he hablado con algunos, sí, que en general están enojados. Sí. Están con dificultades. Pero, digamos, si generalizamos, el panorama es negativo en todo el país. Si individualizamos, hay provincias que se han adaptado, ¿no es cierto?, comprador y vendedor con más facilidad, por el hecho de que durante muchos años siguieron comercializando en pesos algunas cosas. No hablemos de los campos, hablemos de residencias, casas, de propiedades. Sí, así es. Roberto, gracias por contarnos esto, muy amable. Por favor, ha sido un placer. Pausa, la última, ya volvemos. Compumundo Corporate presenta la línea más completa de oficina. Equipos con el software que su empresa necesita. Windows 7 Professional, compatible con Tango, Begerman y SIAP. Soporte técnico, actualizaciones y software deducible de impuestos. El negocio de su empresa pasa por Compumundo Corporate. En Apart Hotel Rotuy te estamos esperando para que disfrutes de unas vacaciones únicas. En San Martín de los Andes, Apart Hotel Rotuy. Diferente a todo lo que conoces. El doctor Héctor Polino es titular de Consumidores Libres. ¿Sigue siendo titular de Consumidores Libres o no, de la ONG? Soy representante legal de la entidad, ¿no? ¿Está castigado o no? ¿Sigue castigado? Sigue arbitrariamente castigada. Y fíjese usted lo que está sucediendo. En 18 horas, por haber publicado un relevamiento de precios de la primera quincena de agosto, nos suspendieron sin darnos incluso el derecho a la defensa. Han pasado más de 3 meses. Fuimos a los tribunales. La justicia en 3 oportunidades le ha reclamado el envío del expediente para poder resolver. Es el día de hoy que no han enviado el expediente. ¿Y sabe por qué no lo envían? Porque no querrán pasar el papelón del siglo frente al mamarracho y la injusticia que cometieron con Consumidores Libres en ese expediente. Doctor, ¿y cuál es la inflación real? ¿Qué números tienen ustedes? Nosotros tenemos índices de productos de la canasta básica de alimentos. Al 30 de marzo, de noviembre de este año, tenemos un aumento del 21,25%. Y seguramente vamos a terminar alrededor del 23-25%. Este año se ha producido un aumento de casi un 5% más
4,47% más en relación al mismo periodo del año anterior. Es decir, que el 2012 termina con más inflación que el 2011. Exactamente. Ahora, cuando uno va al supermercado, esa famosa definición que en algún momento dio Moyano, ve productos que en poco tiempo, por decir incluso hasta más de algunos meses, un par de años, se multiplicaron por 4, 5, por 6. O sea, está por encima del 20%. Digo, los productos de consumo masivo sufrieron más incremento. Sin duda, los incrementos han sido enormes y que no responde a ninguna lógica. Porque cuando usted ve la estructura de costos de las empresas y el nivel de rentabilidad que tienen, es escandaloso. Ahora, ¿quién se queda con la plata? Las grandes concentraciones económicas. Hay actividades, sobre todo en los productos de la canasta básica de alimentos, donde 2, 3 grandes empresas concentran el 75, el 90, incluso hasta el 100% del mercado. Se ponen de acuerdo los gerentes de esas grandes concentraciones y le aumentan los precios sin que hayan aumentado ¿Me da algún los ejemplo? costos. ¿Me puede dar algún ejemplo de eso? Mire. ¿O no se quiere meter en lío? No, sí. El 12 de abril de este año se le aumentó la mano de obra al peón rural que produce la yerba mate en un 89%. A los 2 días, en las góndolas de los supermercados, la yerba que había sido cosechada, industrializada, empaquetada, que estaba en los depósitos, la aumentaron en un 100%. Cuando la participación de la mano de obra es de un 15%. Y cuando además, de acuerdo a la cifra del Instituto Nacional de la Yerba Mate, habían en ese momento 150.000 toneladas de yerba mate industrializada en los depósitos de las grandes cadenas de supermercados que alcanzaban para abastecer el mercado interno hasta el mes de diciembre de este año. Sin embargo, a las 48 horas le aumentaron el 100%. Luego presionamos... Lo mejor que pudieron haber hecho fue ellos mismos tener que aumentarle a sus trabajadores porque repusieron por otro lado un porcentaje aún mayor de eso que tienen que pagar de más. Pero es claro, pero no responde a ninguna lógica. Si la mano de obra es el 15%, ¿cómo van a aumentar el 100% del producto? ¿Y por qué le va a aumentar? No volvió más eso, ¿no? No, después bajó un poco, pero quedó con más de un 50% de aumento incorporado. Y esa es una ganancia extra que tienen sobre el nivel de rentabilidad que tenían con los valores Ahora, ¿el anteriores. gobierno no actúa en esto, teniendo en cuenta que tantas veces habla de las corporaciones? No va y dice, muchachos, a ver... Mire, en el año 1999 el Congreso Nacional aprobó la Ley de Defensa de la Competencia o Ley Antimonopolio. Entre otras cosas, esta ley crea el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, constituidos por personas idóneas y elegidas por concurso. Estamos terminando el año 2012. No se ha creado todavía ese Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, que es sería el organismo idóneo para determinar estas... ¿Y quién lo tiene que integrar eso? La Secretaría de Comercio Interior. Pero además, ¿con quién? ¿Todos son funcionarios políticos de la Secretaría? ¿O, por ejemplo, las...? La ley establece que se tiene que llamar a concurso de antecedentes y oposición, personas idóneas para ocupar ese cargo. Nunca se lo ha constituido. Entonces se actúa en función de los amigos, de los grupos amigos del gobierno. ¿Por qué razón hay para que las empresas de telefonía celular se le haya permitido un nuevo aumento tarifario y terminamos el año... cuando el servicio es muy malo, además. Muy malo, con un aumento de alrededor de un 35%. ¿Por qué se le autorizó nuevamente a las empresas de medicina prepaga un nuevo aumento? Bueno, yo hablo con la gente que trabaja en las empresas de medicina prepaga y me dicen, acá es un desastre, no nos aumentan, incluso muchos facturan por cantidad de consultas, en el caso de los médicos y demás, y es el principal argumento, el aumento de los salarios para tener supuestamente una cuota más alta. Pero eso lo dicen los prestadores. Sí, los prestadores. Los prestadores que están en relación de dependencia con las empresas de medicina prepaga. Pero acá el negocio lo hacen las empresas de medicina prepaga, que cobran las cuotas por adelantado y le pagan a los prestadores a 30, 60, 90 días, y con esa masa de dinero que en el año debe superar hoy los 15.000 millones de pesos,
tiene además un negocio financiero extra, además de las cuotas que le cobran a los afiliados. ¿Cómo me dijo se llama el tribunal? ¿Tribunales? Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. La verdad que no sabía. Pero nunca se ha constituido. Y entonces, ¿qué es lo que actúa en su reemplazo? Una comisión nacional administrativa que depende de la Secretaría de Comercio Interior, que actúa en función del grupo económico, si es amigo o no es amigo del gobierno. ¿Cuánto influye el tema de la carga impositiva? Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires el ABL que llegó es un desastre, casi un 100% y en 2 o 3 años aumentó muchísimo. Eso que antes no era casi dinero para el bolsillo, hoy a muchos, incluso los comerciantes mismos, les significa algo importante. Ni hablar de las otras cargas tributarias que hay también. ¿Cuánto influye dentro de la inflación? Bueno, el aumento fue desde el 66 al 300%, el inmobiliario. Pero lo que más influye en los productos de la canasta básica de alimentos es el IVA, claro, que es un impuesto al consumo, que es el impuesto más retrógrado que existe, porque un kilo de puchero paga lo mismo que paga lo mismo la persona más pobre que la más rica. Lo que pasa es que si se saca el IVA, ¿usted cree que el sistema comercial le va a sacar ese 20 y pico %? No, porque en Argentina no hay ningún tipo de control. Ya en la época del doctor Lavagna se había bajado unos puntos el IVA y como no se había reflejado en los precios, lo volvieron a incorporar. Yo creo que eso es lo que puede pasar. Nuevamente. Me parece que porque en Argentina no hay control. Claro. No hay control. Todos los organismos han sido desmantelados en la década de los años 90 y no fueron reconstituidos a lo largo de estos años. Entonces, hay una enorme evasión impositiva en la República Argentina y una elusión indeterminada, que es aquel que elude el pago de impuestos porque no está inscripto como obligado a pagar un impuesto. Y hay determinadas actividades, como el de la industria de la carne, que en buena medida, en buena parte, se realiza todo en negro. Doctor Polino, gracias como siempre por venir. No, gracias a usted. Llegamos al final del encuentro de hoy. La próxima semana con más debate industrial. Gracias por elegirnos.